Ya hace unos días que publiqué un vídeo sobre Hagane, pero antes de continuar viendo bandas japonesas, creo que es obligatorio dedicar un vídeo a Baby Metal. No creo que haga falta dar mucha información porque son bastante conocidas y seguro que podéis obtener mucha información sobre ellas en muchísimas fuentes, pero sí que conviene decir algo porque su influencia en la música japonesa ha sido increíble y de hecho son probablemente la banda femenina más conocida de Japón hoy en día. En el año 2010 la música japonesa era relativamente variada, pero cada tipo de música iba por separado. Las chicas que estaban en grupos de idols pues hacían la típica música de idols, alegre y divertida. La gente que hacía pop rock pues hacía pop rock. Las clásicas bandas de heavy metal como X Japan o Loudness pues iban a su rollo, pero en el año 2010 un señor llamado Kei Kobayashi, más conocido como Koba Metal, del que no se sabe mucho porque casi siempre aparecía con la cara tapada, pero que en principio es este hombre de bigote al lado de las chicas, se le ocurrió la idea de mezclar el concepto de idols con la música metálica más extrema, con cosas como el thrash metal o el death metal. De aquí surgió la idea del baby metal. Para crear la banda, utilizó una banda de idols llamada Sakura Gakuin y de ella extrajo algunas componentes. Ya en el 2010, cuando debutaron con aquel vídeo de Doki Doki Morning, pues causaron una gran impresión, esa entrada espectacular desde el suelo como si fuera una aparición, esa imagen como si fuera una especie de muñecas diabólicas, con esa mezcla entre el metal más extremo y esa música típica de las idols. Y a partir de aquí, pues bueno, supongo que todos conocéis la historia. Se fueron haciendo cada vez más y más y más famosas hasta que se convirtieron en una banda internacionalmente reconocida, llegaron a tocar con Rob Halford, etcétera, etcétera. La imagen de la banda fue evolucionando poco a poco. Al principio en su debut, como vemos, eran prácticamente pues un trío de chicas, el típico grupito de idols, simplemente vestidas de rojo y negro y poco más, aunque la música fuera metal. Y poco a poco fueron adoptando cada vez más esa especie de uniforme metalizado tan característico suyo que se ha mantenido hasta hoy. Y lógicamente, a medida que se iban haciendo más y más famosas y la empresa ganaba cada vez más y más dinero, pues también podían invertir mucho más en crear un espectáculo visual en los conciertos más impactante. Aquí vemos esa introducción espectacular del Baby Metal Death que siempre hacen en los conciertos, increíble, con miles de personas animándolas. Sin duda alguna, todo un fenómeno cultural que fue clave en la década del 2010. Ahora bien, aquí yo creo que habría que preguntarse hasta qué punto podemos valorar a Baby Metal como una banda que realmente es importante musicalmente. Y yo creo que aquí se produce un efecto que yo llamo el efecto Jimi Hendrix. Vamos a hacer una pausa con Baby Metal y voy a hablar brevemente de Jimi Hendrix para poder comprender mejor a qué me refiero. Jimi Hendrix, todos lo conoceréis, fue un guitarrista súper importante en la historia de la música. De hecho, mucha gente, entre ella y yo mismo, piensa que es el guitarrista más influyente en la historia de la guitarra eléctrica. De hecho, si tú escuchas a los guitarristas que tocaban en los años 50 y 60, antes de Jimi Hendrix, y luego escuchas a los guitarristas de las bandas de los años 70 y 80, 90, etcétera, después de Jimi Hendrix, la diferencia es abismal y el responsable principal de que se cambiara la manera de tocar y que la guitarra eléctrica se convirtiera en el instrumento que hoy en día es, fue Jimi Hendrix. Ahora bien, sin embargo, aunque su importancia como guitarrista es absolutamente fundamental, si pensamos en lo que es su música y sus canciones, la verdad es que no han tenido tanta trascendencia. Si juntáramos seguramente a un grupo de gente aficionada a la música de aquella época y les pidiéramos que nos hicieran una lista con sus canciones preferidas de entonces, creo que las canciones de Jimi Hendrix no estarían seguramente en los primeros puestos y mucha gente incluso ni siquiera las pondría. Eso no quiere decir que las canciones fueran malas, pero incluso las más conocidas como Purple Haze o Voodoo Child, etcétera, creo que estarían mucho más abajo que muchas canciones de muchas bandas que todos sabemos como Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, etcétera. Bien, pues dejando a Jimi Hendrix y volviendo a Baby Metal, yo creo que a Baby Metal le pasa un poco lo mismo que a Jimi Hendrix. Realmente sus canciones no son tan trascendentales
en la historia de la música moderna, en mi opinión, como muchas otras bandas, que sí que tienen canciones, en mi opinión, mucho mejores. ¿Cuál ha sido, sin duda alguna, la gran aportación de Baby Metal? Pues lógicamente el concepto. El concepto del grupo de idols muy jovencitas además, porque comenzaron siendo unas niñas, con la música metálica de metal extremo, pues lógicamente es una combinación que en aquel momento llamó mucho la atención y todavía llama la atención y realmente funciona muy bien. Y de hecho hoy en día hay muchísimas bandas, tanto de Japón como fuera de Japón, influenciadas por esta idea. Por ejemplo, Phantom Cheetah es una banda también de idols que mezclan un poco el terror y utilizan mucho este concepto que crearon los baby metal. O por ejemplo bandas de rock como Bad Made sobre todo sería la más representativa, que típicamente pues se habrían ido vestidas y peinadas normalmente como cualquier banda de rock, pues hoy en día tienen la imagen que tienen, probablemente en parte gracias a Baby Metal. E incluso la influencia de Baby Metal va más allá de Japón. De hecho, las propias Dreamcatcher, cuando les preguntan sobre bandas de metal que les hayan influenciado, Jiu en particular siempre comenta que Baby Metal para ella es una fuente de inspiración. Y es que es más, el propio concepto que hay detrás de Dreamcatcher evidentemente está parcialmente inspirado en Baby Metal. No me creo que los productores que crearon a Dreamcatcher no pensaran ni que sea de refilón en Baby Metal a la hora de pensar en la idea de Dreamcatcher como banda cuando comenzaron con Chase Me, Good Night y todo aquello. Por tanto, conceptualmente está clarísimo que son una banda imprescindible y luego también las actuaciones creo que se le ocurran un montón, las chicas no paran, la cantante Suzuka está siempre a un grandísimo nivel y justamente ahora, después de toda la fama que han conseguido después de todos estos años, pues justamente ahora en el 2023-2024 han hecho una gira mundial, han tocado en un montón de sitios, incluso en Sudamérica, en festivales. Aquí las vemos tocando también ante miles de personas y tiene que ser un espectáculo porque realmente las chicas lo hacen muy bien y tiene que ser algo digno de ver. Todo eso perfecto, pero respecto a las canciones, me cuesta trabajo creer que dentro de 20, 30 años, cuando la gente recuerde la música de la década del 2010, 2020, realmente se piensen en canciones suyas como Catch Me If You Can, Give Me Chocolate y tal. ¿Tienen canciones que están bien? Sí. Tienen canciones bastante divertidas, como Give Me Chocolate o Doki Doki Morning, sobre todo, que es muy divertida, pero realmente canciones realmente buenas, yo creo que la única canción que realmente destacaría sería Megitsune. Megitsune sí que está muy bien, el videoclip también, la música es muy variada, mezcla varios conceptos además, utiliza incluso la melodía famosa del Sakura Sakura, tradicional japonesa. La letra también está muy bien, reivindica un poco el papel de la mujer en la sociedad y eso cobra mucha fuerza cantado por ellas, que eran tan jovencitas en aquel momento. Creo que realmente es una gran obra, pero mirándolo en general, diría que sus canciones no han tenido tanta trascendencia y, al igual que Jimi Hendrix, son una banda súper importante, pero probablemente dentro de muchos años se la recordará más por el concepto que por las canciones mejores o peores que pudieran haber hecho.